siendo jueves, saben ustedes que más o menos a esta hora, ¿verdad?, tenemos que saludar a Reyes Espuelas del Bolario Tisana. ¿Qué es lo que hacemos? Reyes, muy buenos días. Hola, buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Encantado de saludarte, Reyes, para hablar hoy, además de un asunto que yo creo que va a interesar a muchísima gente, porque sale uno a la calle y no ve más que al personal corriendo, haciendo deporte, ¿verdad?, a muchos niveles, pero cada vez la gente como más profesional. Así que hoy que vamos a hablar de la alimentación de un deportista, pues seguro que está la gente, entiendo, interesada en lo que nos vas a contar. Perfecto, Pablo. Pues empezamos cuando quieras, porque hay que equiparse cuando se sale a hacer deporte, tanto por fuera como por dentro. O sea, igual de buenas son unas buenas zapatillas, Pablo, que todo lo que tenemos que hacer para que sacarle ese rendimiento que queremos a ese ejercicio físico. Muy bien, pues ¿por dónde empezaríamos pues para esta alimentación del deportista? Pues si quieres vamos a hacer un repaso general de todo lo que teníamos que tener en cuenta en un deportista. ¿Por qué fijarnos en un deportista ahora que hemos hablado de la vuelta al cole? Y mucha gente pensará, bueno, pues el que hace deporte como el que no lo hace, refuerza su sistema inmunológico, sube sus defensas, previene esos virus y bacterias. Bueno, pues sí decir como resumen, Pablo, que un deportista, aunque parezca mentira, tiene mayor desgaste. O sea, tiene un nivel de oxidación más grande que otra persona, que fíjate que no, seguro que no te lo imaginabas. No, la verdad es que no. O sea, entendía que alguien que hace deporte pues está como más sano y más mejor, ¿no? Eso es, estás más sano, pero no debemos olvidarnos que ese ejercicio físico, lo que apretamos un poquillo más la máquina, la respiración incluso es más rápida que cuando caminamos normalmente, y entonces eso libera esos no lo podemos llamar toxinas, pero que van oxidando nuestro cuerpo, y entonces necesitan un poquillo más de aporte de todo esto que vamos a contar que es necesario. Fenomenal, pues ¿por dónde empezaríamos? Pues mira, por ejemplo, los antioxidantes en general, yo me iría a los de mejor calidad. Todos los años hablamos de productos que van saliendo nuevos, Pablo, y por ejemplo, el antioxidante va a ayudar, como su nombre dice, a evitar que esa oxidación, que en el deportista es más rápido, afecte a todos los órganos en general, porque se oxidan todos los órganos. O sea, que esto es Entonces, fundamental. a estos radicales libres que hemos comentado, a luchar contra estos radicales libres que en un deportista son mayoritarios. O sea, que fundamental los antioxidantes. Es fundamental. Dentro de ellos, pues, zeaxantina, astaxantina, las uvas negras que hemos hablado, el arándano rojo. Muy bien. ¿Qué otros suplementos o qué otros elementos debe tener un deportista en su dieta? Por ejemplo, las vitaminas y los minerales, Pablo, en mayor cantidad que una persona de una actividad normal. ¿Por qué? Porque sobre todo van a ayudar a la oxigenación del músculo, y dentro de ellos, por destacar algún alimento, la alfalfa. Vale, fenomenal, para tener el músculo en condiciones. Eso es. ¿Qué otros elementos? Pues, por ejemplo, dentro de estas vitaminas vamos a destacar, aunque sea un complemento vitamínico general, vamos a destacar las vitaminas del grupo B y las vitaminas del grupo E. ¿Por qué? Por esa nutrición a nivel de músculo, de pelo, de la piel, y dentro de ellas incluso la vitamina E, por ejemplo, es una de las más antioxidantes. Dentro del grupo B, un alimento que podríamos destacar es la levadura de cerveza, y dentro de la vitamina E, por ejemplo, el germen de trigo, Pablo. Vale, fenomenal. Esto lo vamos a ir apuntando. Pero además de estas vitaminas, los antioxidantes, ¿qué otros, no sé, qué más nos recomiendas? Pues mira, por ejemplo, tenemos los aminoácidos. Los aminoácidos son muy difíciles la cantidad que necesitamos de incorporarlo en la alimentación normal, porque pues tienen una función muy importante a través de, sobre todo para nutrientes, para nutrir la célula. Los podemos sacar en la alimentación, por ejemplo, del arroz, de la soja, del sésamo, y lo que van a hacer es eso, aportar esos nutrientes que en la comida normal no... te estoy diciendo alimentos, pero va en poquita cantidad. Necesitaríamos, por ejemplo, suplementar en un deportista, Pablo. Vale, también fundamentales, ¿no? Que tener en la dieta esos suplementos de aminoácidos. Eso es. Más cositas, Pablo, pues por ejemplo, estimulantes energéticos. ¿Por qué?
Bueno, pues luego estamos hablando del deporte en general. Aquí, como veremos después, hablaríamos luego en concreto. No son lo mismo todos los deportes y no todos tienen el mismo gasto energético. Pero esto es, por ejemplo, pues para darle ese plus de energía, para activar esas moléculas de ATP que hemos hablado en alguna ocasión. Dentro de los energéticos naturales, Pablo, podemos hablar del ginseng, del euterococo, del romero, entre ellos. Eso para darnos un chute de energía, ¿no? Extra. Eso es. ¿Y dices adaptógenos o por qué? ¿O qué es la diferencia? Sí, el adaptógeno vale. Esto lo vamos a utilizar. Hemos hablado de ellos con el tema de la vuelta al cole del cansancio. El ginseng, hay gente que viene diciendo, arbolario tisana, pues es que me pone nervioso tal. Vamos a partir siempre, vamos a coger alimentos y además a mí me gustan del lugar, o sea, originarios. ¿Por qué? Pues porque tienen esos nutrientes que tienen de la tierra, tienen ese clima. Entonces el ginseng perfecto es el coreano, por ejemplo. Y además tiene que venir especificado que es ginseng coreano. Este ginseng no nos pone nervioso, nos da ese plus, esa activación de la molécula de ATP si necesitamos esa energía, pero no en exceso. Adaptógeno quiere decir, Pablo, que regula el sistema nervioso. Es decir, si yo estoy muy agotado, me va a dar un poquito de energía, pero también si estoy muy alterado me va a regular. Por eso los llamamos adaptógenos. Fenomenal. O sea, que digamos que en función de lo que necesitamos se comporta este elemento. Eso es. Pues eso es. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ¿qué más nos haría falta para ser unos deportistas completos o tener esos nutrientes completos? Pues mira, los ácidos grasos esenciales, que hemos oído hablar mucho del omega 3, omega 6, sobre todo omega 3 y 6. Y además no debemos olvidar, Pablo, que los omegas tienen que estar regulados. O sea, no podemos tener un excedente de omega 3 y el 6, no, tienen que estar todos a nivel. Omegas tenemos el 3, el 6, el 7 y el 9. Pero sobre todo para la actividad física, el 3 y el 6, que es el que va a aportar, lo vamos a obtener de los vegetales y nos va a aportar pues esos nutrientes, va a ayudar a la regulación, como veremos después, del tema de colesterol, vasos sanguíneos, elasticidad, o sea que va a venir muy bien porque, bueno, pues haciendo ejercicio el corazón también bombea más rápido, ¿no? Y entonces pues es necesario todos estos nutrientes. Muy bien. Pues no sé si nos haría falta alguno más o ya habríamos completado por ejemplo, los general. fosfolípidos dentro de los antioxidantes, que los vamos a obtener de la soja, que no sea transgénica, biológica, como siempre contamos, y bueno, pues luego están en posibles lesiones o el haber forzado un poquillo más la máquina de lo normal, que nos puede dar algún tirón a nivel de fibras. Tenemos otras plantas que podemos utilizar tanto a nivel interno y externo, como puede ser el arpagofito, que es antiinflamatorio y calmante para el tema de dolor y de inflamación. Podemos utilizar el árnica, el capeput, el mentol. Todo esto también pues es importante siempre en un deportista que tiene un mayor esfuerzo. Muy bien. Y con esto completaríamos un buen vistazo general a todo lo que hace falta un deportista. Eso es. A todo lo que necesitamos, como un poquito más de lo normal, de lo que necesitaría una persona con una vida normal. Vale, fenomenal. Bueno, pues este es un vistazo general, ¿no? Que ahora si quieres nos entretenemos un poquito más al detalle, ¿no? Por ejemplo, hablando de suplementos dietéticos, que todo el mundo cuando gasta más o tiene una actividad un poquito mayor, siempre piensa que le hace falta ese suplemento. Claro. El suplemento dietético, porque Pablo, pues porque va a llevar todo esto que estamos contando. Va a tener todos estos antioxidantes, va a tener estas vitaminas, minerales y aminoácidos en la cantidad que se necesita, va a tener una proteína que ellos necesitan un poquito más, pero de carácter vegetal, para no sobrecargar y esforzar al hígado a que tenga que depurar. Va a tener fibra soluble que va a ayudar además al intestino a estar limpio. Y en general lo que vamos a conseguir, muy resumido, es pues que no se oxiden tanto nuestros órganos, a luchar contra los radicales libres, que no afecte esta oxidación a nivel celular y que bueno, que sea el precursor de estas moléculas de ATP, que son las moléculas que nos dan energía, Pablo. Luego, aparte, como siempre, pues no nos debemos de olvidar de la calidad de nuestra alimentación, Pablo.
volvemos a recordar por qué la recomendación de alimentos ecológicos, que si lo recomendamos para todo el mundo, pues para estos deportistas que tienen un mayor desgaste con mayor motivo, ¿no? Pues porque están cultivados de una forma ecológica, respetando el medio ambiente, sin colorantes, sin conservantes, no llevan ningún proceso químico, se elaboran de una manera artesanal, aportan todos estos nutrientes que necesitamos. Entonces, cuando hacemos esta alimentación ecológica, Pablo, este aporte de suplementos que estamos contando no debe de ser tanto, porque ya mucho lo estamos incorporando a la dieta. Porque utilizamos además dentro de estos alimentos ecológicos centrar una mayor parte. Hay muchos deportistas de élites, ganadores de competiciones, que son vegetarianos. Que nos quitemos de la cabeza que los vegetarianos necesitamos un suplemento de vitamina B, que si se come de una manera correcta y variada no lo necesitas. El aporte de mayor proteína vegetal en vez de animal, como hemos comentado, todo esto nos van a ayudar a retardar la aparición de esa fatiga y de ese cansancio, que al final es una muestra de que al organismo le falta algo. Bueno, pues como vemos, estos alimentos que nos aportan ese extra sin necesidad de tomar suplementos a través de otras fórmulas. ¿Cómo tendríamos que afrontar la alimentación a la gente que hace deporte? Estoy pensando ya en la gente que hace no solo un poco, sino muchísimo deporte. Bueno, pues vamos a hablar, Pablo, de una manera general, ¿vale? Porque luego cada deporte tiene un desgaste o o va enfocado al desarrollo de una parte del cuerpo. Entonces no necesitamos lo mismo para todos. O sea, no necesita la misma alimentación un culturista, por ejemplo, que un deportista que se dedica al atletismo. Pero en general, por ejemplo, podemos dividirlos por comidas. ¿Qué te parece? Vale, pues vamos allá. Pues mira, antes de entrenar, por ejemplo, pues ¿qué necesitaríamos darle a nuestro cuerpo? Pues antes de entrenar lo que necesitan es que optimicemos los depósitos de energía, es decir, aumentar esos depósitos de ATP, dar ese suplemento energético. Durante el entrenamiento, ¿qué necesitamos? Pues sobre todo, lo más importante es evitar la deshidratación, que es muy importante. Al fin y al cabo, como veremos, bueno, Pablo, no sé si hoy o el próximo jueves, porque les vamos a dedicar también su tiempo, no vamos a correr. El agua al final es un nutriente, o sea, se considera un alimento por todos los nutrientes que nos aportan. Entonces, es muy importante que hidratarnos mientras hacemos ejercicios para que evitar esa deshidratación interna a nivel de órganos. Y después del entrenamiento, pues lo que necesitamos es recuperar todo lo que hemos perdido durante el ejercicio. Entonces necesitamos aportar minerales que hemos consumido con el ejercicio y nutrientes que sobre todo vayan enfocados a regenerar ese desgaste muscular. Se han perdido, cuando hacemos ejercicio sudamos mucho. Con ese sudor perdemos gran cantidad de líquidos y en esos líquidos van sales minerales, todo eso hay que reponerlo. Entonces, además del agua, por ejemplo, sería importante incorporar esas sales minerales que hemos perdido, esa glucosa que hemos perdido y, por ejemplo, lo podemos, si ya lo acompañamos de un zumito de limón, pues quedaría genial para recuperarnos. Hemos hablado de esa alimentación, ¿no? Pues antes, después o durante el deporte, pero así en general, ¿cómo debe ser en el día a día, ¿no? En líneas generales, esa alimentación de alguien que hace deporte. Pues mira, sobre todo tenemos que centrarnos en el aporte calórico, es lo que decimos. Según qué especialidad vayamos a coger, tenemos que hacer un aporte calórico que esté bien distribuido y acorde a la actividad física que vamos a desarrollar. Vale. Por ejemplo, dentro de los tipos de alimentos tenemos que tener en cuenta, para que veas la diferencia con los porcentajes que hablamos a la hora de una alimentación, que hablamos tanto de una carnívora como vegetariana, verás la diferencia de porcentajes. Entre el 60 y el 70% deben ser carbohidratos, que son los que más vamos a consumir. Pablo, entre un 15 y un 25% proteínas. El mayor porcentaje de esas proteínas deberían de ser vegetales. ¿Cómo distribuimos? Pues, por ejemplo, en el desayuno. El desayuno debe ser la comida más fuerte. Debemos de aportar el 30% de las calorías.
La media mañana y media tarde, pues es un suplemento pequeño que podemos coger un 10 o un 15% Sí. de ese aporte de calorías. La comida, la segunda comida más rápida, Más importante, ¿no? bueno, comida o donde debemos meter después del desayuno, la comida debería de ser la más importante, que es un 30% de esas calorías, y ya ahí es donde vamos a poner ese 20% de hidratos de carbono, o sea, la cantidad de hidratos de carbono debemos de repartirla entre desayuno y comida, que lo vamos a incorporar, pues por ejemplo, legumbres, verduras y cereales en el desayuno, y luego en la cena vamos a dejar el 20% restante, entre el 15 y 20%. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho muchas veces, luego nos dormimos y no necesitamos ese exceso de calorías. En la cena es muy importante, Pablo, al igual que hablamos de desayuno y comida, hidratos de carbono, en la cena es importante que pongamos, por ejemplo, los cereales integrales o las verduras. ¿Por qué? Porque vamos a estimular la secreción de la hormona de crecimiento, que es muy importante, esta hormona tanto en los niños que se están desarrollando como en los deportistas. Muy bien. ¿Vale? Perfecto. Yo creo que ahí hemos visto un poquito, si comparamos, bueno, para todas aquellas personas que no lo recuerden de memoria, que no se preocupen, que todo lo tenemos colgado en la página web, pero para que vean la diferencia de suplementación de cuando tenemos un desgaste energético mayor. Muy bien, pues vemos que lo que hay que hacer es comer, pues como todo el mundo, pero quizá aquellos los deportistas que coman un poquito más, ¿no? Y que presten especial atención a, como decíamos antes, pues los antioxidantes, ¿no? Que se olvidan, o se suelen olvidar, pensando que no son importantes. Sí, los antioxidantes es muy importante para ellos, Pablo. En resumen, les va a mejorar el rendimiento, la resistencia muscular, tienen efectos antiinflamatorios, van a proteger las células musculares de esos radicales libres que tanto daño hacen y que pueden causar daño celular. Van a acelerar la recuperación del músculo después de un ejercicio intenso, van a disminuir el cansancio. O sea que yo creo que es muy, como ves, muy importante para ellos, para su recuperación y para evitar lesiones y hacer que, bueno, pues que este ejercicio físico pueda ser continuo. Pues ¿qué te parece si terminamos recordando un poquito dónde están esos antioxidantes y la próxima semana seguimos hablando de esa alimentación y de esos suplementos a través de... Perfecto, pues mira, antioxidantes sobre todo. Hablamos en un programa de ellos, zeaxantina, astaxantina, el resveratrol que está en la uva negra, como hemos contado. Todos estos alimentos son muy importantes y muy antioxidantes, entonces tenemos que tenerlos en cuenta. Bueno, pues si te parece lo dejamos aquí y la próxima semana continuamos hablando de esos alimentos o esa alimentación para los deportistas. En cualquier caso, como decías, todos nuestros oyentes que quieran consultar este texto lo encuentran en la página web de Herbolario Tisana. Eso es, Pablo. En www.herbolariotisana.es tienen tanto el apartado de nuestras charlas como luego todos los textos para que no tengan que estar cogiendo tomando apuntes, como digo yo. Y que bueno, que si tienen alguna duda, Pablo, ya saben que bien se pueden acercar a Guadalajara en Plaza General Prim número 1 o a Cabanillas San Miguel Hernández y aquí estamos disponibles para cualquier duda que puedan tener. Muy bien, pues aquí lo dejamos, Reyes. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Venga, gracias, Pablo. Ya me cuentas qué tal te ha ido con estos apuntes vamos a ver, el ejercicio de la semana. Eso es, que de momento es moderado, pero bueno, ya hay que ir preparándose para ir aumentando la dosis. Un saludo, Reyes. Venga, gracias, hasta luego.